El sistema de segundo mensajero. Calcio-calmodulina. La entrada de calcio puede iniciarse por cambios de potencia de la membrana que abren los canales de calcio de esta, o por la interacción de una hormona con los receptores de la membrana que abren los canales de calcio. Cuando entran en la célula, los iones de calcio se unen a la proteína calmodulina. Esta proteína posee 4 lugares de unión con el calcio y cuando 3 o 4 de ellos se hallan unidos al ion, la calmodulina cambia de forma e inicia múltiples efectos en la célula, tales como la activación o la inhibición de las proteincinasas. Las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica. Mecanismos de acción de las hormonas, en especial de las hormonas esteroideas, secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos, consisten en provocar la síntesis de proteína en las células efectoras. Estas proteínas actúan como enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales, que a su vez ejercen otras funciones celulares. La hormona esteroidea difunde a través de la membrana y entra al citoplasma celular, donde se une a una proteína receptora específica. El complejo de proteína receptora hormona difunde o es transportado al núcleo. Este complejo se une a las regiones específicas de las cadenas de ADN, de las cromosomas, activando el proceso de transcripción de determinados genes para la formación de ARN mensajero. El ARN mensajero difunde al citoplasma, donde activa el proceso de traducción en los ribosomas para formar nuevas proteínas. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de genes en el núcleo celular. Tiroxina y triiodotironina aumentan la transcripción de genes específicos en el núcleo. Las principales funciones de las hormonas tiroideas en el núcleo son la activación de los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas intracelulares. Muchas de ellas son enzimas que potencian la actividad metabólica intracelular en casi todas las células de los organismos. Una vez unidas a los receptores intracelulares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo su función de control durante días o incluso semanas. Casi todas las hormonas se encuentran en la sangre en cantidades minúsculas y a veces se detectan cifras de tan solo una milmillonésima parte de miligramo por radioinmunoanálisis. Se basa en primer lugar en producir un anticuerpo con gran especificidad por la hormona que se desea medir. Se toma una pequeña cantidad de este anticuerpo, que se mezcla con cierta cantidad de líquido extraído del animal y en el que existe la hormona de objeto de medición. Se mezcla de forma simultánea con una cantidad adecuada de hormona patrón purificada, que sea marcada con un isótopo radioactivo. La cantidad de anticuerpo debe ser lo bastante reducida como para que se produzca su unión completa a la hormona marcada y a la hormona contenida en el líquido que se va a analizar. Cuando la unión ha alcanzado el equilibrio, se separa el complejo anticuerpo-hormona del resto de la solución y la cantidad de hormona marcada que se ha unido al complejo se mide con técnica de recuento radioactivo. Si la cantidad de hormona radioactiva ligada al anticuerpo es elevada, no cabrá duda de que solo existe una pequeña porción de las hormonas naturales para compartir con la radioactividad y por tanto la concentración de las hormonas naturales en el líquido estudiado. Para que la valoración sea muy cuantitativa, el procedimiento de radioinmunoanálisis se realiza también con solución patrón de distintas concentraciones de hormonas sin marcar. Si se comparan las cuentas de radioactividad de las muestras desconocidas con la curva patrón, será posible determinar con un error variable del 10% al 15% la concentración de las hormonas en el líquido. El análisis de inmunoabsorción ligados a enzima ELISA puede usarse para medir casi todas las proteínas, y entre ellas las hormonas. En este análisis se combina la especificidad de los anticuerpos con la sensibilidad de los análisis enzimáticos sencillos. En el método de ELISA se utiliza un exceso de anticuerpos de forma que todas las moléculas de hormona formen complejos con aquel y queden atrapados. Por tanto, la cantidad de hormona existente en la muestra
o en la referencia será proporcional a la cantidad de producto formado. En el método de ELISA se utiliza un exceso de anticuerpo, de forma que todas las moléculas de hormona formen complejos con aquel y queden atrapadas. Por tanto, la cantidad de hormonas existentes en la muestra o en la referencia será proporcional a la cantidad del producto formado.